Hola, hoy estamos en otro jueves de WIA. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son Paula Tinoco y Laura Duarte. Ellas, pues obviamente las invitamos porque han trabajado en animación, pero esta vez nos van a presentar un proyecto distinto que han estado desarrollando en los últimos años. Entonces vamos a conocer un poco de cómo pasaron de la animación a este otro proyecto tan interesante. Hola Paula, hola Laura, ¿cómo están? Hola, buenos Hola, ¿cómo días, Marta. están? Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación de WIA. Entonces, queremos saber un poco, primero, cómo son esas relaciones que ustedes tienen con la animación, cómo empezaron con la animación, porque, cómo llegaron hasta ahí. Bueno, pues en mi caso, yo empecé como tal estudiando diseño industrial y, y casualmente mientras lo estaba estudiando en la universidad empezó a surgir la carrera de animación y a mí, pues desde muy pequeña realmente me había llamado mucho la atención, estaba muy pendiente de series, pues viendo canales que transmitían animación todo el tiempo y quise tomar la oportunidad y como que mucha gente me decía, pero pues no tienen como mucha relación las dos cosas y decía, no, no importa, o sea, yo busco cómo relacionarlas porque la pasión era bastante y fue así como decidí aventurarme con la animación durante la carrera de diseño industrial. Para mí también fue parecido porque yo desde chiquita sabía que me quería dedicar a las artes o al audiovisual, pero no sabía en qué medio. Y en el bachillerato comencé a ver muchas series de animación, era muy fanática del anime en ese entonces y yo dije, estas historias y esta narrativa y esta forma de contar me gusta muchísimo. Y fue ahí cuando busqué dónde poder estudiar, dónde aprender a hacer animación y fue ahí que encontré la carrera de animación de la Tadeo y fue ahí donde nos conocimos. Sí. Y ya se graduaron y empezaron a trabajar, digamos, en el medio, ¿no? Y Sí, han Sí, desarrollado proyectos con otras personas propios. ¿Cómo ha sido ese recorrido por la animación? Pues ha sido interesante porque yo desde que ingresé a la carrera de animación tuve la fortuna de que Diego Ríos, el director, no director de la carrera, estuvo muy pendiente de mí y me permitió meterme en muchos semilleros, estar en muchos proyectos durante la carrera que me permitieron explorar muchas técnicas, entender mucho mejor la industria. De hecho, durante la carrera misma y ya estando fuera, colaboré en muchos proyectos estudiantiles, justamente como por ese amor que me quedó. Actualmente estoy más orientada en la animación en torno a videojuegos, juegos de celular, pero pues todavía estoy pendiente como de las movidas en el gremio y así. por mi parte yo aproveché la oportunidad para desarrollar mi propio cortometraje en la universidad como proyecto de grado que lo realicé con una amiga y lo tomé porque dije, de aquí no sé en cuánto tiempo voy a poder desarrollar yo mi propio proyecto. Y por eso fue que decidí hacer un cortometraje para graduarme, que al final no lo pudimos pasar por festivales porque justo no me gradué y a los 2 días ya estaba trabajando, entonces no me dio tiempo para estar pendiente de él y poder festivalearlo, pero sí, o sea, hay muchos proyectos ahí guardados, hay muchas cosas que sí quiero realizar en animación, pero sí, o sea, por ahora estoy es con un estudio, yo estoy trabajando ahorita actualmente con Piraña, con el estudio de Frelejón, y estamos con proyectos de Frelejón, que si me dejan meter la mano, pues yo no me voy a opin, yo no me voy a poner que me dejen hacer cosas. Bueno, entonces, pues no, ese trabajo que mencionan las dos es mucho trabajo, ¿no? Trabajar de tiempo completo en proyectos de una oficina de animación es un trabajo pesado, uno acaba agotadísimo en el computador todo el día, ¿no? ¿De Sí. dónde Sí, sacaron energía para ese otro proyecto que realizaron, ¿no? Ahora sí vamos con el proyecto que ustedes han llevado, que es La Corona de los Indeseables, que es un proyecto escrito, ¿no? Es un libro. Entonces, ¿de dónde sacaron el tiempo para hacer ese otro proyecto? Cuéntenos. Creo que es una pregunta que hasta nosotras nos hacemos muy seguido porque pues ha tomado mucho tiempo, digamos, y
Y sí, o sea, era como de dónde estamos sacando el espacio porque estábamos muy ocupados todo el tiempo. Y casi que se nos volvió un chiste interno que nuestro espacio de la saga era en las noches, porque era el único momento en el que realmente nos podíamos reunir las dos y revisarlo y adelantarlo. Entonces, al principio, recién salidas o yo recién salida y la todavía terminando, estábamos como más laxas. Y entonces una adelantaba y luego la otra cuando tenía el espacio lo revisaba y cuando las dos tuviéramos espacio en algún momento nos juntábamos para revisarlo. Pero conforme pues fuimos avanzando y cada una se fue estableciendo en la industria, pues nos empezó a costar un poquito más y definitivamente el único espacio que teníamos eran las noches. Entonces trataba mucho de nosotras decidir qué tanto nos apasionaba para sacarle el espacio entre lo que nosotras descansábamos de nuestro trabajo formal. Entonces fue como una negociación de nuestro tiempo de adulta responsable y luego nuestro tiempo de pasión con la saga como tal, sí. Sí, porque siempre había momentos en los que todas las mañanas empezábamos a trabajar y en un momento que nos escapábamos cada una para ir al baño, tomarnos un café, teníamos el chiste o a la misma hora de siempre en el mismo lugar, 8:30, y sí, a las 8:30 nos reuníamos todas las noches en Discord, porque nosotros hacemos nuestras reuniones por Discord. Y creo que no es tanto de dónde sacábamos la energía para dedicarse al proyecto, sino que el proyecto nos daba la energía para aguantar todo el día. Sí. Bueno, muy interesante eso. ¿Y cuánto tiempo les tomó entonces desde esa primera idea que entiendo que surge de un juego de rol, ¿no? Que ustedes jugaban y de ahí como que surgieron los personajes y todo eso. ¿Cuándo empezó esa semillita como a crecer? Como dijeron, como esto tiene potencial para volverse algo. ¿Cuándo empezaron con eso y hasta que vieron ya el libro publicado en la feria del libro, ¿no? Todo un acontecimiento importante. Cuéntenos esa parte. Todo ese tránsito. Sí. Pues la uno cuenta de dos formas distintas. Me encanta. Entonces procede. Depende a quién le preguntes, el proyecto inició en etapas distintas. Si le preguntas a Pau, es un proyecto de grado de una investigación que hizo para su proyecto de diseño industrial. Sí. Y si me preguntas a mí, es una tusa. Pero no es una tusa tan literal. No. Lo que pasa es que, bueno, yo durante mi proyecto de grado, yo me empecé a orientar mucho en el diseño de experiencia y quise integrar los juegos de rol en el proyecto que tenía. Entonces en ese proceso pues tenía que investigar la actividad y pues un amigo nos conectó y dijo, yo conozco a alguien que puede ayudarte con rol de mesa. Se creó la mesa inicialmente para ayudarme con ese trabajo de investigación. En pandemia. Y luego yo incluso terminé mi proyecto, me gradué y la mesa continuó porque pues ya se volvió más una cosa de amigos, una cosa de hobby. Esa mesa se alargó por 2 años y cuando llegamos al cierre, como que esos 2 años invertidos tuvieron un cierre que para Lau, eso es lo que Lau describe como una tusa, porque fue como insatisfactorio, o sea, se sintió como esto merecía más, o sea, podíamos hacer más con los personajes. Como ver una serie que te gustó muchísimo y al final no fue lo que esperabas. Algo así. Entonces, al principio, como que a Lau y a mí nos quedó mucho esa sensación porque le invertimos mucho emocionalmente en esa campaña. Y a mí, yo soy muy inquieta, entonces a mí se me ocurrió al principio la idea de hacer una animación porque encontré una canción en TikTok y se la mostré al lado. Y empezamos la animación, dijimos, bueno, saquemos una animación como por el hobby, por cerrar bien esto. Pero en el proceso de animar, la misma historia empezó a exigir más. O sea, mientras estábamos planeando la animación, porque en teoría la animación iban a ser escenas de cosas, de eventos que ni siquiera habían pasado, eventos que podrían llegar a pasar, y esos eventos que podrían llegar a pasar, nos dijeron, oye, pero ¿cómo vamos a contar esto? ¿Cómo vamos a resumir esto en solo un panel? No se va a entender. No se va a entender. ¿Cómo hacemos que se entienda? La canción solo dura 3 minutos y medio. Sí. Esto es Bohemia Rhapsody para arriba. Entonces sí, como que la misma historia empezó a exigir más y nos dimos cuenta que el formato no nos iba a funcionar para contar todo lo que queríamos contar. Y de hecho llegamos a terminar la animación, o sea, casi que faltaba color y compo. ¿Cuál color y compo? Faltaban como 2 planos en color.
Sí, faltaba muy poco realmente, pero dijimos, no, o sea, realmente si queremos que esta historia se cuente y se cuente bien, se cuente en su gran panorama, necesitamos cambiar el formato. Entonces descartamos la animación y empezamos ya a pensar la historia como una saga. O sea, inicialmente pensamos incluso en una trilogía, pero ni siquiera nos dio para una trilogía. Sí. Y se alargó a una saga. Entonces fue como fue un proceso un poco orgánico, pero no fue natural, no fue común. Exacto, la misma historia lo pidió. Sí. Fue algo que nos exigió y que nosotras nos dimos cuenta y que los mismos personajes, la misma historia, nos enfocaba. Está muy bien que quieran animarnos, pero queremos contar más cosas antes de que lo hagan. Exacto. Ok. Y me da curiosidad, ¿quiénes eran sus personajes? ¿Quiénes eran cada una en ese juego de rol inicial? Pues es que no podemos realmente decirlo porque son personajes que, o sea, es que todos eran de alguna manera parte de la historia, pero no podemos decir específicamente quiénes fuimos nosotras. Podemos decir que ya aparecieron. Sí, eso lo podemos decir. Pero empezamos a dar detalles, puede que revelemos mucha información. Sí. Vale, bueno. Entonces es algo que no podemos contar. Bueno. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso de escritura, de publicación? O sea, a mí me suena todo eso súper, ¿no? Heroico, ¿no? Como mover todo ese proceso de juntarse para escribir, de lograr pues un contenido completo entre las dos, pues escribir a 4 manos me parece complejo. Y después mover todo el proceso editorial, porque además es una edición propia, ¿no? La editaron ustedes mismas. Entiendo. Sí, pues sí, realmente fue, digamos que puede que la gente llegue a pensar que un proyecto como este, colaborativo, de escritura puede llegar a ser muy retador por temas de, no sé, los egos o la visualización que tiene cada una del tema, pero eso curiosamente fue lo que se nos dio más fácil, como que logramos un clic muy bueno en lo que queríamos transmitir, en que queríamos mostrar con la historia de los personajes. Y la dinámica que tenemos entre nosotras. Sí, o sea, nos fluyó muy bien. Y como que nosotras desarrollamos una dinámica en donde una tenía una idea clara para un capítulo, o sea, se tiene ya toda la historia clara, resumida, y empezamos a escribir y luego la otra entra a revisar y a sugerir y a hacer cambios y a decir, de pronto este personaje no haría esto, tenemos que corregirlo de esta forma. Y así empezó como a surgir de manera muy, muy fácil, muy fluida entre nosotras dos la escritura. Ya lo que sí fue retador fue el proceso editorial, porque queríamos publicarlo y no queríamos autopublicarlo porque era muy costoso. Entonces empezamos a tocar puertas de editoriales, al principio pues una punta, las más grandes, y pues, no se abrieron, no recibimos muchas respuestas de muchos sitios, algunas se abrían, pero eran pues con pago, que era justamente lo que estábamos buscando evitar, hasta que como que tuvimos la fortuna de que pues a través como de contactos antiguos de mis papás que estuvieron trabajando en el sector editorial por un tiempo, una puerta se nos abrió como de, bueno, les voy a dar la oportunidad a ver qué es el proyecto. Y cuando lo presentamos, como que el proyecto mismo se pudo sostener y dijeron, ok, vamos a darle el visto bueno y a aventurarnos con el salto de fe. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo se sintió eso? ¿Cómo se sintió presentar el libro terminado en la feria? Pues, ¿qué comentarios recibieron? ¿Cómo les fue con eso? Es muy gracioso porque eso me hace recordar algo que nos dijo algún profesor en la universidad, y es que un animador por lo general está animando a las 2 de la mañana. Y justo el día de la presentación a mí me tocó trasnochar en el trabajo y terminé durmiendo como a las 2 de la mañana, pero luego con el estrés de tengo que dormir para poder ir a la presentación descansada, responder bien. Y Pau estaba en las mismas porque el estrés tampoco la dejaba dormir. Entonces entre las dos nos juntábamos 5 horas de sueño, y eso que era a las 11:45. Sí, más o menos la presentación. Estábamos muy nerviosas, o sea, entre emocionadas, nerviosas, entre la logramos, ha pasado mucho tiempo. Sí. Fue un proceso tan largo que nos cayó el 20 el día que teníamos que descansar para poder estar frescas. Sí. Como que ya todo estaba hecho, ya solo nos quedaba ir a presentarlo. Y ahí fue cuando dijimos,
y esto sí está pasando, o sea, fue como, esto ya se hizo. En como un que salón antes, grande, sí, con pantalla. claro, no, eso fue realmente, fue intimidante porque todo había sido como una serie de tareas que responder, o sea, era como vamos a hacer esto y luego tenemos que hacer esto, y como que estábamos encasilladas en cada paso, pensando en terminar, y luego cuando terminamos fue como, ok, ya, o sea, terminamos, como que no habíamos caído en cuenta de lo grande que era el asunto hasta que lo vimos ya frente a nosotras y vimos a la gente en el lanzamiento y luego en las firmas, las veces que tuvieron que pedirnos que fuéramos como extra porque estaban pidiendo más firmas, o sea, fue realmente fue una mezcla entre como una satisfacción muy grande y estar muy intimidadas porque pues es nuestro debut, o sea, no esperábamos tanto recibimiento y fue muy satisfactorio. ¿Han pensado, bueno, dices que se volvió una saga, ¿cuántos volúmenes entonces finalmente tienen proyectados por el momento? Pues tuvimos en cuenta diferentes factores, entre ellos que estamos debutando y no queremos que la gente se intimide viendo un ladrillo de libro. Es decir, ahorita este es el primero y pues el grosor consideramos que es algo que es más digerible para la lectura. Entonces, en esa división de la historia, para que sea más digerible, para que sea más fácil introducirse, pensamos en un total de 7 libros a la fecha y queremos como tenerlo ahí, o sea, no, si se pueden menos mejor, pero sí, estamos en 7 libros ya divididos y que eso fue también tremenda discusión, no fue una discusión porque no discutimos, pero sí debatimos muy fuerte porque yo no quería que fueran 7 porque no me gustan los números impares. Ok. Sí. Bueno, sí. En las redes lo publicitaban como el Game of Thrones colombiano. ¿Cómo ven esa relación, esa comparación? Sí, es que es muy curioso porque pues nosotras durante la escritura no lo asociábamos con nada, o sea, era como, bueno, estamos metiendo criaturas que son del común medieval y se entiende, pero no lo estábamos asociando con ningún tipo de obra previa, sino que simplemente lo escribíamos y le echamos la bendición a ver cómo le iba. A la de Dios. Pero en el proceso sí tuvimos muy presente tener lectores de prueba e incluso las personas que luego entraron a hacer corrección de estilo nos decían es que esto me evoca mucho a Game of Thrones y al Señor de los Anillos. Entonces decíamos, bueno, o sea, pues es una analogía interesante. Sí. Y luego, como que hablando ya con los medios de cómo era la saga, de que teníamos en mente, como que ellos mismos también llegaron a esa conclusión. Y pues dijimos, o sea, también es como un honor que comparen la saga con obras que han tenido tanto impacto en la fantasía y en el mundo, yo creo. Entonces, pues fue como, o sea, wow, fue casi un halago también que nos compararan así. ¿Cuál es el público objetivo del libro? Porque, bueno, Game of Thrones es para, pues, adultos, ¿no? Hay mucha violencia, mucho sexo explícito, no en la serie, sino en el libro, ¿no? Incluso la serie vetó muchas cosas que en el libro eran terriblemente violentas. Entonces, ¿cuál es el público objetivo que ustedes tenían en mente cuando estaban escribiendo? Cuando lo estábamos escribiendo siempre estábamos pensando en un público juvenil de 13 a 25 años, porque también estamos escribiendo un poco para nosotros. Estábamos pensando qué es lo que nosotros consumimos, qué es lo que nos gusta leer, cuáles son las historias que a nosotros nos atraen, historias que estamos escribiendo y para las personas a las que estamos escribiendo. Igual también intentamos no ser explícitas con lo que escribimos porque tampoco nos sentíamos cómodas ni con las escenas de sexo ni con las escenas de violencia. Creo que somos con las... Sí hay violencia, pero no la hacemos tan explícita como llegando hacia el gore. Porque nos gusta tener que la narrativa sea inmersiva, pero no sea impactante por las imágenes que te evocan, sino por las sensaciones que te producen. Bueno, y me surge entonces ahora la pregunta si en algún momento pensaron que fuera un proyecto transmedia, porque digamos que la página un poco aporta, ¿no?, a esa construcción del universo que ustedes plantean, da algunos detalles, pero no se desarrolla mucho ahí tampoco. Entonces, me pregunto si esa estrategia de lo transmedia en algún momento pasó por sus mentes o si está proyectada todo el tiempo. Antes de que respondas. Con Pau
Es que a mí Pau a veces me llega con ideas re locas y yo sé que la saca y me asusta porque se satura muchísimo y entonces me toca a mí decirle, por favor, cálmate. Ella fue la que se le ocurrió, oye, una banda sonora estaría increíble y yo, oye, sí, qué chévere, no sé qué. Y en los 2 minutos encontré una página de internet donde puedo utilizar un piano online y mira, yo saqué las melodías y le hice la letra con este idioma que me acabo de inventar y yo, o sea, muy bien, pero espera. Y al final con la música, porque pues el libro tiene banda sonora disponible ya en cualquier plataforma de audio, es parte del proyecto transmedia que tenemos y que al final son cosas que decidimos soltar, es como, ok, hagámoslo, pero ni tú ni yo sabemos hacerlo. Y fue ahí que llamamos a otra persona para que nos ayudara, por ejemplo, con la música, lo mismo hicimos con las ilustraciones. Y ahora sí, porque es que la suelto y ella fue también la idea de la página web con la futura red social. Y estoy segura que si un día me descuido y ella está de ánimo, saca el mapa en 3D y lo recrea en Unity. O sea, Sí, es que es muy inquieta. esto va un poco por la línea de lo que te mencionaba, de que soy muy inquieta y que ahí es donde encontré la conexión con el diseño industrial y la animación. A mí me gusta mucho el diseño de experiencia y he visto que mucho del diseño de experiencia incluye muchas ramas del arte y el diseño y la animación siempre está presente también. Entonces, cuando yo pensaba en el proyecto ya como saga, justamente se me ocurrían todas esas cosas que yo lo hacía pensando en los futuros fans. O sea, yo decía, yo quiero que esta saga y este proyecto en sí, porque ya se volvió proyecto más allá de la saga de libros incluso, conecte con la gente y les ofrezca, desde mi perspectiva, un lugar de escape, un espacio para explorar la imaginación. Entonces surgió esta idea que menciona Lau de la red social, donde pues a medida que se vaya creciendo con la saga y la gente se empieza a enganchar más, puedan hacer parte del mundo que tiene la saga, más allá de lo que se describe en los libros, porque tampoco queremos que se vuelva una enciclopedia de fauna, flora, idiomas, culturas, no, sino que quienes estén interesados en eso y en formar parte y participar de eso puedan estar en una red social con otras personas que están interesadas en el proyecto y ahí mismo tengan los mapas, tengan animaciones, tengan la banda sonora, tengan ambientes, mucha más información disponible y se vuelva casi que una base para que ellos generen sus propias historias. Exactamente, o sea, que se vuelva ya un proyecto de todos, no solo nuestro, sino que empiece a incluir a los demás que se apasionen con la saga. Llegamos incluso a incluir en el pasado, con una primera portada que tuvimos, un filtro en realidad aumentada, que se perdió porque luego estuvo en Instagram y luego Instagram quitó como esa posibilidad, entonces estamos viendo cómo volverlo a integrar, pero sí lo hemos pensado desde el momento cero y justamente por eso surgió la banda sonora, porque era como el primer paso para empezar a generar esa inmersión a través del transmedia, de ir más allá del libro. Entonces sí, pensaba desde el momento cero. Vale. Qué chévere que haya muchas cosas surgiendo, ¿no? A partir de esta idea inicial. Les quería preguntar, ¿cómo ven esa relación entre escribir y animar? Como qué cosas de animación pudieron llevar, como trasladar hacia la escritura, sí, como esos procesos que ya habían trabajado en la universidad o en sus propias creaciones, ¿cómo surgieron ahí en ese proceso de escritura? ¿Cómo qué ven ustedes ahí que se relaciona? ¿Cómo podríamos conectarlo ahí? Pues hay algo que creo que es muy bello de que uno aprende cuando se vuelve animador, que uno no es, de lo que uno no es consciente siendo como un ser humano del día a día, y es la noción del cuerpo. O sea, siento que uno gana mucha conciencia sobre cómo nos movemos, sobre cómo respondemos a ciertas cosas, sobre las sutilezas del movimiento. O sea, realmente es algo muy bello y creo que cuando empiezas a entrenar el ojo y como todo tu ser para estar pendiente de ese tipo de detalles, lo empiezas a reflejar en todos lados. Entonces, cuando escribíamos, pensábamos en sensaciones, sí, pero
por ejemplo, no sé, un personaje se asusta y decíamos, bueno, pues no escribamos que se asusta, describamos cómo se mueve un cuerpo que se asusta. Entonces empezábamos a explorar esos detalles que ve un animador al momento de hacer una acción. Y creo que no hubiéramos llegado a ese nivel de detalle y estar pendientes de ese tipo de detalles antes de haber estado más inmersas en lo que implica ser animador y mover, hacer ilusiones de movimiento. Entonces yo creo que eso es algo muy bello que recojo de la animación y que se ve reflejado en la saga, como que esa conciencia del cuerpo y del movimiento en los personajes. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, estaba pensando también que parte de lo que hizo esta saga posible es que nuestro acercamiento hacia la narrativa siempre fue desde el audiovisual. No, ninguna de las dos tiene estudios en literatura o en pedagogía, y todos nuestros referentes, cada vez que hablábamos, es como este personaje se parece a tal de tal serie o tal de tal película. Sí. Nunca estábamos hablando de personajes de un libro, no porque no tuviéramos la comparativa, sino porque no eran los ejemplos que nos evocaban los personajes o que nos evocaba la misma historia. Y mientras estábamos planeándolo, también las dos teníamos presente estos conceptos de los story beats, de las cómo hacemos los índices, cómo ponemos acá un índice falso, en qué momento llegamos acá a una cumbre para luego llegar a otra cumbre y luego bajarle un poco el tono. Son cosas de la narrativa del audiovisual que pasamos hacia el libro y que fue justo la que nos hizo dividirlo en 7 partes, pensando, cada libro tiene sus picos, pero siempre intentamos que cada libro o terminara en tensión o terminara en pico. Y sí, parte de ese gran esquema que tenemos de la narrativa fue donde escogimos cortar para poder sacar los libros. Y creo que también otra cosa que tenemos de la animación que pasamos hacia los libros es que un animador es muy consciente del tiempo que lleva a hacer animación. Es muy consciente del tiempo que lleva a hacer todo. Y como esto es una saga y los personajes son elfos, nosotros planteamos que aquí los elfos viven muchísimo tiempo. Nosotros estábamos planteando, ok, pero ¿cuánto tiempo les toma llevar a cabo esta acción? ¿O cómo perciben ellos el tiempo? Porque para una criatura que es tan longeva, no se va a preocupar por 5 años o si no ve a su mejor amigo en 5 años, es como, no, está de vacaciones. O sea, no me envió una carta, pero pues, o sea, son 5 años, eso no pasa nada. Tú pones a alguien normal de 5 años a no saber dónde está su mejor amigo, es como, no, pues esa persona ya se murió. O sea, esa conexión ya se perdió. Sí, o sea, ya, amigos, ¿quién? No, o sea, son este tipo de cosas y también los contrastes, como cada personaje tiene sus cosas, porque cuando estás caracterizando un personaje en animación, tienes presente tanto cómo habla, cómo actúa y cuáles son sus manerismos. Y son cosas que intentamos colocar y a cada uno darle sus cosas propias, tanto en la forma de hablar y en la sensación que te evocan cuando hablan. ¿Y hay planes pues en esa estrategia transmedia o en esa posibilidad del proyecto de que haya partes animadas realmente? Sí, pues de hecho el primer acercamiento que tuvimos a empezar a ofrecer partes del libro animadas fue con estos filtros de realidad aumentada, donde queríamos que, por ejemplo, las ilustraciones, la gente las pudiera ver, o sea, moverse, no solo verlas en el libro, sino empezar a extraerlo. Pero pues tuvimos el inconveniente del medio que pensamos inicialmente y luego ya no existía. Entonces sí lo tenemos muy presente y es algo que queremos desarrollar, pero que tenemos que considerar con calma para ver si, por ejemplo, el proyecto también nos está exigiendo que el medio en donde se pueda hacer sea propio. O sea, que la misma saga esté para que esté garantizado y no haya lugar a pérdida por circunstancias externas, que la experiencia no se pierda realmente. Pero sí se ha considerado y desde los primeros libros hemos querido que sea así, pero nos ha tocado como hacer pasos hacia atrás y
pausarlo mientras encontramos el medio de ir un paso a la vez. Sí, sí, Claro. el medio adecuado. Pero más una propuesta más amplia, como un corto o algo Sí. así. Justamente es que nos ha tocado parar mucho de lo que nos hemos planteado pensando en que todavía no hay un público. Ajá. Entonces, queremos primero que se establezca la gente que esté interesada en el proyecto para poder anunciarlo y que haya recibimiento y que no haya spoilers. Pero sí hemos pensado en empezar a generar un poco como pasa con empresas como Riot Games, que empiezan a generar cosas alternas al juego que tienen ellos y sacan animaciones y sacan proyectos de boy bands y sacan más cosas alrededor de sus proyectos y lo hemos pensado. Pero estamos pues en stand-by en lo que la saga misma empieza a acoger a la gente y reúne suficientes personas para que sus proyectos tengan acogida y tengan un interés genuino de parte de quienes los están pendientes. Y o sea, puedan que no sea funcionar solo, por sí mismos. Sí. Sí, que no sea solo como un proyecto de pasión de nosotras que lanzamos y se perdió, sino que tenga un impacto en quienes empiecen a interesarse por la saga. Que es parte de lo que queremos hacer con el proyecto cuando sea transmedia, que si estás consumiendo solo los cortos, que los cortos no te queden faltando, que con ver los cortos puedas entender la historia o puedas sumergirte en el spin-off que estén tratando en esos cortos y te quedas con los libros, puedes leer los libros y que sean complementarias. Sí. Pero que no esté atadas una con la otra porque es saturar demasiado a las personas y saturarlas hace que no quieran meterse porque es demasiado vasto para abarcarlo. Sí, también sí. Que no dependa una cosa de la otra, pero se complementen. Exacto, como las películas de Marvel, que al inicio las películas estaban bien, pero luego empezaron a meter las series, luego empezaron a meter más películas y ya no te tocaba ver 20.000 temporadas para entender Endgame. O incluso Star Wars. Incluso Star Wars. Y son cosas. Que ver un videojuego para entender la trama de esta y luego te toca ir a la serie animada, pero hasta la temporada 5, porque a partir de... No, sí, no, eso no es el objetivo, pero sí queremos empezar a generar ramificaciones. Sí. ¿Y qué tiraje tuvo en la primera parte de la, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La corona de los indeseados. Sí, el primer libro, El Linaje de Reyes, tuvo un tiraje de 1000. En la Filbo se vendieron un total de 130 ejemplares. Sé que ya se están empezando a movilizar en medios como Mercado Libre, como Busca Libre. Está ya disponible en la Librería Nacional. Pues a nivel nacional, pero pues en lo que se tarda como en llegar todo eso no tenemos muy claro cuánto se ha vendido realmente, entonces estamos como a la expectativa con eso también. Y ya han recibido como retroalimentaciones de gente que lo ha leído ya, sí, gente que lo ha comprado. ¡Tan hermoso! Creo que es nuestra parte favorita. Nuestra parte favorita, porque como las dos tenemos acceso al Instagram de la saga y ahí es donde están llegando, es como, ya viste el mensaje que nos enviaron, es como, sí, ya contestaste, no, espera, lo leo y contestas. Sí, es muy lindo. Si nos han enviado mensajes por interno en Instagram o a veces hasta por WhatsApp, gente que nos conoce, y nos dicen que, o sea, es muy grato y muy lindo ver cómo ya el proyecto solito se sostiene. O sea, que ya no nos están contactando porque es que somos nosotras y somos las amigas. Y que nos están felicitando y que se alegran por nosotros. No, ya es gente que no conocemos, que se tomó el tiempo de leernos, de comprar nuestro libro, de leer nuestro libro y que le gustó tanto como para hacérnoslo saber. Sí, no, es muy lindo. Y ver cómo la gente empieza a tener expectativas. Entonces dicen, no, yo quisiera saber qué pasó con esto y me genera mucha duda este otro asunto. Que están formando sus propias teorías, que este personaje me cae mal, pero sé que tiene algo, te está ocultando algo. Quiero me identifico mucho con este otro. No, es muy lindo, la verdad es muy... llena mucho, no sé. Sí, es como, lo logramos, ya. Sí, motiva mucho. Claro, es importante, ¿no? Como que llegarle a tanta gente a la vez con lo que ustedes están haciendo. ¿Y cuándo sale el siguiente libro, entonces? El otro año, o sea, estamos proyectadas a que cada año salga un libro. En cada filbo. Entonces, el otro año. ¿Cómo fue este proceso de la ilustración? ¿Cómo fue esa negociación con la ilustradora para lograr que llegaran a ese punto que ustedes tenían en su imaginación? ¿Cómo fue esa negociación?
Pues tanto negociación no, porque primero fue negociar entre nosotras, porque dijimos, el libro va a tener ilustraciones, y dijimos, ok, ¿qué estilo estamos buscando? ¿Qué queremos hacer? Y dijimos, las dos ilustramos por cada una por nuestra parte, pero dijimos, o sea, ni tu estilo ni el tuyo es el que buscamos para el libro, busquemos a otra persona. Entonces, pensando, porque en ese momento estábamos pensando solo en la portada cuando la contactamos la primera vez, estábamos buscando un estilo muy Art Nouveau como el de Carlos Mucha. Estábamos buscando a alguien que tuviera ese estilo, que tuviera ese trazo, pero que también fuera juvenil, que fuera un poco fresco. Sí. Y en ese proceso estábamos buscando, habíamos puesto como nuestras prioridades. ¿Tiene el estilo? Sí. ¿Es una chica? Sí. ¿Habla español? Sí. ¿Es colombiana? Sí. Y luego teníamos como latinoamericana o que hablar español. Y en ese estábamos buscando por Instagram, yo no sé ni cómo estaba buscando porque te las envié yo. Yo estaba creo que navegando por hashtags y viendo como gente que seguía artistas que yo sigo, a ver qué artistas seguían esos artistas. Y fue ahí cuando vi el arte de Timsy Donut y dijimos, oye, esta chica dibuja muy lindo. Y yo se la envié a Pau y es como, mira el portafolio, mira su Instagram. Y es como, habla español. Che, es colombiana. Y es como ya, aquí fue. Sí. Y fue ahí que le empezamos a contactar con ella de, oye, es que mira, tenemos esto. No, y en ese momento la pusimos a correr porque era Semana Santa. Todo el tiempo la todo el tiempo, pobrecita. En esto todo el tiempo uno corre. Sí, no, y le generamos como referencias de lo que estábamos buscando, o sea, le hacíamos collage de imágenes, le decíamos más o menos así. El personaje es así. Le mandábamos fragmentos de las escenas, le decíamos así es la escena, y ella como que se metía mucho en el papel, en lo que tenía que hacer, y nos empezaba a mandar bocetos, y decía, no tengo esta idea, tengo esta otra, entonces no, sí, corrígelo así, le dibujábamos encima de los bocetos, o sea, fue muy divertido, porque siento que nos divertimos todas. Sí. Porque hubo un momento, hay una ilustración en el libro, en el que ella como también nos da la sensación que también estaba como muy encariñada con... No, ella todavía no había leído el libro, pero pues nosotros le dábamos contexto. Y nosotros franquileamos con los personajes porque los dibujaba muy lindo. Sí, éramos fans de nuestra propia saga. Exacto. Por las ilustraciones también, o sea. Sí. Y esos chats de WhatsApp son chiste, o sea, son oro. Son stickers de reacciones súper exageradas, pero no, realmente fue muy divertido y fue muy grato el proceso con ella y creo que somos muy afortunadas de que se diera tan fácil. Y que a ella también le gustara trabajar con nosotras. Sí. Porque también ha estado pendiente de nosotras, fue al lanzamiento, nos llevó una chocolatina. Sí, fue muy linda. Fue muy linda. O sea, no pudimos escoger mejor persona para trabajar las ilustraciones, la verdad. Hace un rato que estaban hablando de la construcción de todo la trama y esto me surgía la pregunta de el género de los personajes, ¿no? Porque ahora uno está muy consciente de cómo trabajar ese género, ya sea femenino, masculino, lo que sea del personaje. Entonces, ¿cómo abordaron ustedes ese tema mientras estaban escribiendo? Pues realmente desde que arrancamos el proyecto, creo que incluso desde la mesa de rol. Sí. Nosotras hemos tenido muy claro que no queremos personajes perfectos. Sí, y no queremos tampoco que nuestra obra se convierta en un punto de discriminación a nadie, sino que de hecho se vuelva un espacio de confort y de bienvenida a todo y a todos. Entonces sí tuvimos muy presentes en los personajes asuntos de roles de género, de cómo ciertas crianzas cambian a ciertas personas, de identidades de género, de orientaciones sexuales. Tuvimos muy en cuenta todo eso. No queríamos que se volviera como el único identificador de los personajes, pero que sí fuera un aspecto presente y que se viera que en este mundo estaba normalizado, que era pues tan normal que la gente no le prestaba mucha atención. Es solo otro aspecto de ellos. Solo otro aspecto no de es ellos. Lo que los define. Exactamente. Entonces sí tuvimos muy en cuenta diversidad de género, diversidad de identidad y orientación. Étnica también. Sí, sin caer en el error de fetichizar
aspectos étnicos. O sea, por ejemplo, nosotras al principio llegamos a plantearnos abordar temas, por ejemplo, indígenas, y luego decíamos, bueno, pero es realmente nuestro lugar. O sea, fue como muchos lugares donde teníamos que hacer la pausa y pensar desde nuestro lugar cómo podemos aportar sin estar invadiendo lugares que no son nuestros. O cómo podemos rendirle un homenaje sin que parezca que lo estamos utilizando. Sí, que lo estamos comercializando. Exacto. O algo así. Entonces sí fue un discurso en el que estuvimos muy de acuerdo desde el principio, y fueron temas que quisimos tratar con el respeto que merecían. Desde nuestra experiencia como mujeres quisimos empezar a reflejar cómo experimenta una mujer a partir de sus crianzas y expectativas el mundo, cómo puede un hombre aportar desde un lugar más positivo a eso, y cómo incluso a veces hay ciertas expectativas por roles de género que no necesariamente se tienen que cumplir, y cómo puede ser normal no cumplirlos. Entonces tuvimos muy en cuenta todo eso al momento de construir a los personajes que son realmente quienes mueven la historia. Y que ellos también aportaban cada vez que los escribíamos, porque hay uno que se nos salió de control. Sí. De hecho, hay dos. Él dijo, yo me voy a escribir como yo quiero. Él nació y está haciendo lo que quiere. Sí, y hay otro que nosotros teníamos una idea de este personaje va a caer mal, y terminó siendo nuestro favorito. Sí, o sea, nos pasa mucho, y realmente es muy grato también ver cómo los personajes empiezan a tomar su propio rumbo. Como que tenemos una visualización. Nosotras, o sea, es un poco como una analogía rara de cómo nosotras tenemos expectativas sobre los personajes, y ellos mismos las empiezan a romper, y cómo eso puede... Es como, perdona, no opino lo mismo. Ellos están ahí, esa será tu opinión. Y cómo eso puede conectar con las expectativas que se ponen sobre la gente por temas de género, o temas de crianza, o temas de etnia, y esa misma gente empieza a romperlos. Entonces fue un proceso muy, muy bonito, la verdad, y fue algo que sí quisimos tratar bien y abordarlo de la manera correcta en la saga. Abordarlo como algo natural y no como algo a la que toca prestarle excesiva atención. Es como está integrado, hace parte de lo que viven, hace parte de la realidad en la que están, y ya. Sí, no, incluso lo tuvimos en cuenta hasta en la cosmovisión, porque no, para una sociedad donde eso es normal, común, no es un punto de debate o de problema, pues la cosmovisión se acomoda a eso. Entonces incluso las deidades responden a eso. Entonces todo eso lo tuvimos muy presente en la construcción. Bueno, me gustaría saber, esperen, les reformulo la pregunta. ¿Cómo sienten ustedes que se refleja lo colombiano en el libro? Si aparece de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes así? Pusimos el foso del bar bambuco, con eso te digo muchas cosas. Sí, es que parte de lo que nosotras nos planteamos antes de empezar a escribir fue, ok, ¿esto va a ser fantasía? Sí. ¿Va a ser medieval? Sí. Pero ¿cómo queremos que también comunique una voz colombiana desde un lugar común en la fantasía? Entonces dijimos, nosotros lo denominamos como si fuera una trampa. Es un caballo de Troya. Sí. Entonces el libro empieza, la saga, yo creo que se da a lo largo de la saga en general. Sí. Empieza muy en los lugares comunes de la fantasía, como que en descripciones de sitios, es muy sutil, como que empieza... Es un reino con un rey. Muy común, y empezamos a introducir elementos de a poco, que son más colombianos o incluso más latinos, para que se empiece a ver que estamos haciendo un poco una analogía postcolonial dentro del mundo de fantasía, y cómo nuestra experiencia y nuestra identidad fue definida por eso, y cómo estamos tan mezclados. Entonces estamos intentando de a poco ir introduciendo esos elementos. Pusimos a personajes a bailar bambuco, hay algunos que toman agua panela, andan por sembradíos de café. Sí, pero es de una manera que no choque, o sea, que no choque con esos elementos comunes de la fantasía, sino que se empiece a integrar de manera orgánica para que comuniquen los dos como esa identidad mezclada que tenemos en Latinoamérica, y vayan contando. Porque digamos que nuestro reto como latinoamericanos y colombianos es que nuestra fantasía suele ser realismo mágico, y no tenemos como una fantasía europea, digamos, del pasado.
Y si queremos empezar a contar historias como más mezcladas, pues hay que tener esos dos elementos en cuenta. Entonces es lo que hemos revisado mucho para poder transmitir la voz de dos colombianas en una historia de fantasía. Incluso desde la descripción tanto de la comida como de los paisajes y los climas. Porque algo que en el primer borrador, todavía nosotros con esa idea todavía un poco eurocentrista de cómo describir las cosas. Sí. La historia se desarrolla en el reino de Setiron, que está cubierto por un domo que da primavera eterna. Y afuera, en ese primer borrador, había un invierno horrible. Entonces en el invierno era pura nieve, era mucha lluvia. Y cuando lo empezamos a planear, o sea, pensándolo otra vez en el segundo borrador, más colombiano, más nuestro, dijimos, no puede, porque va a nevar, que les caiga granizo. O no, o sea, que sea un invierno como el nuestro, o sea, que llueva. Que llueva, que haya neblina, que esté frío, esté húmedo. Es diferente, pero entonces sí nos replanteamos muchas cosas y decíamos, las dificultades también cambian. O sea, todo nos cambia, pero es una integración que vale la pena porque es lo que queremos contar. Entonces sí fue, tuvimos que deconstruirnos en el proceso. Sí, eso sí. Sí. Tuvimos que revisarlo muchas veces y pensar, esto es muy eurocentrista de nuestra parte, ¿no? Sí. Vamos a cambiarlo desde lo que te digo, con las comidas, con las flores. Cada vez que metíamos un animal, estábamos 5 minutos en Wikipedia cada una o en páginas del ministerio. Del ministerio como, ¿en qué parte se encuentran estos animales? Ok, están en América, están en Latinoamérica, pero ¿en qué partes de Colombia están? Y si tenían sentido con la geografía que nosotros habíamos planteado en nuestro mismo mundo, que incluso eso nos llevó a decir cómo lleva esta gente el cuento del tiempo si no tienen estaciones para guiarse. Y ahí fue que tomamos la decisión de, pues ellos miden el tiempo por migraciones. El mundo exterior sí tiene estaciones y tiene estas temporadas, como nosotros tenemos la de lluvia y la de sequía, pues los animales... Ellos se van a acomodar con eso. Si está lloviendo fuera, pues acá que hay como un muro invisible, ya está haciendo solecito, pues voy acá. Y así es como miden ellos el paso de los años, por migraciones de aves, de no, insectos. Igual también pues tuvimos en cuenta mucho lo que se hacía en civilizaciones antiguas de estar pendiente de los cielos. Y, o sea, todo eso lo revisamos mucho para no que tuviera sentido con las cosas que conocíamos. Sí, para no caer en el eurocentrismo demasiado. Sí, entonces es lo que decíamos, es un caballo de Troya porque se presenta al principio muy típico, muy, muy común, pero vamos introduciendo elementos de a poco hasta que ya se vuelva. Hasta que llegan los elfos a bailar bambuco. Sí. O sea que el segundo libro ya está en proceso, ustedes ya están escribiéndolo, ya están, o sea, con sus trabajos de día y su proyecto de noche. Sí. Eso también con mensajes de en el día que se nos escapa, se me ocurrió esta idea y pues también es algo que solemos hacer. Cosas que se nos ocurren durante el día, que igual el segundo estamos revisándolo porque el segundo lo escribimos con el primer borrador presente. Ahí fue cuando se cortó y fue como no. Sí, es como espérate. Hay que corregir y ya luego estamos revisando porque ya tenemos una parte importante de ese avanzado. Tenemos que corregirlo para que cuadre también con todo lo que te acabamos de contar, no hacerlo tan eurocentrista. Y sí, ahí estamos, que igual ya está planeado. Ya sabemos cómo va a terminar la saga, pero pues tenemos que llegar hasta ahí. ¿Y creen que en algún momento su proyecto se vuelva como su trabajo principal? ¿Cómo lo ven? Si es un deseo. Ojalá. Es el sueño. A veces estamos ahí, es como, ay, ojalá poder dedicarme solo a esto. Sí. Pues digamos que no nos afana que sea rápido, porque lo que queremos es que el proyecto tenga buena acogida. O sea, ese es nuestro primer objetivo. Y ya con eso, pues sí, el objetivo es que llegue el punto en que nosotras podamos vivir de esto, o sea, que ya se nos vuelva nuestro foco. Nos podamos dedicar 100% a él. Es nuestro sueño. Claro, bueno, pues yo creo que
nos llenaron de deseos de leer el libro a los que no hemos leído. Ay, qué bueno. Y pues sí, no, me alegra que, pues, que les haya salido también el proyecto, ¿no? Que además hay un montón de energía y amor, se nota en ese proyecto de parte de ustedes para tener toda esa dedicación, ¿no? Después del trabajo de día, dedicarse al proyecto de noche no es fácil, hay que tener pues mucha pasión para hacerlo, ¿no? Sí, es algo que incluso nuestros padres nos preguntan, ¿no? Es muy gracioso porque los papás de Pau han estado involucrados desde el inicio. Yo creo que antes de decirme a mí ya sabían ellos. Y pues mis papás se enteraron el año pasado. y el resto de mis familiares inicios de abril, cuando les dije, oigan, el 26 tienen planes, y ellos me dijeron, no, ¿para qué? Es que voy a lanzar un libro, y me miraron, ¿en qué momento? Y yo, sí. Pues... y sí, pero siempre nos preguntan como en qué tiempo, y es como en las noches es lo que nos da energía para aguantar el resto del día. Bueno, chicas, pues muchas gracias por aceptar la invitación de Wía, por contarnos todas estas cosas tan inspiradoras, además para la gente que esté pensándose cómo hace para sacar sus proyectos. Pues ya tenemos aquí un ejemplo de que se puede, ¿no? Por encima de todas las cosas. Entonces, pues no sé si quieren contarnos algo más, invitarnos a algún evento, no sé, lo que ustedes tengan como presente o pendiente para contarnos sobre el libro, sobre su proyecto. Pues que tengamos así muy, muy claro que sí lo vamos a realizar. Sé que vamos a estar en el sofá, entonces para llegar al público justamente que estamos buscando, si están interesados, vamos a estar en el sofá. Igual nosotras estamos muy pendientes en redes de todo lo que nos comuniquen sobre la saga, de cómo lo leyeron, si lo quieren. Quejas, recursos o reclamos. Sí. Y como mensaje final, que es lo que hemos comunicado mucho desde que sacamos el libro y es parte de lo que identificamos con la protagonista y en nosotras, es que muchas veces el verdadero bloqueo somos nosotros. O sea, nosotras mismas nos poníamos la traba de, bueno, pero es que nunca hemos publicado nada, ¿quién nos va a aceptar el libro? Y era como, pues... porque no lo intentamos. Sí, si no se hace, pues no se hizo. O sea, es peor la diligencia que no se hace, así como dicen. Y realmente el miedo es un bloqueo que se ve muy grande, pero que al momento de hacerlo a un lado se da uno cuenta que el paso es pequeño. O sea, realmente lo difícil es dar ese paso y ya de ahí todo se va dando. Bueno, qué jóvenes tan sabias. Muchas gracias. Bueno, chicas, otra vez muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotras, y esperamos pues vernos en alguno de sus eventos más adelante, y ya, gracias por venir. Nos vemos en otro jueves de Wía. A ti, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estás muy bien. Podemos mostrar su RIT para cerrar, ¿sí? Claro que sí. Claro. Bueno, pues gracias otra vez. Nos vemos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.